This meeting is being recorded. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias a todos por su puntualidad. Vamos a dar un minutito más para que terminen de ingresar los participantes y comenzamos. Ok, ahora sí, buenas tardes, muy buenas tardes a todas y todos. Es un honor darles la más cordial bienvenida a esta capacitación sobre prevención de la violencia laboral, un tema fundamental para la construcción de entornos de trabajo seguros, respetuosos y libres de cualquier forma de agresión o discriminación. La violencia en el ámbito laboral no solo afecta el bienestar de las personas trabajadoras, sino que también impacta la productividad, el clima organizacional y el desarrollo de nuestras instituciones. Por ello es clave fortalecer nuestras capacidades para identificar, prevenir y atender situaciones que vulneren la integridad y los derechos de quienes forman parte de nuestros trabajos, de nuestros espacios de trabajo. Para abordar esta importante temática, contamos hoy con la presencia de la maestra Sandra Verania Segovia Samar. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, licenciada en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional, maestra en Administración Pública por el Colegio de Veracruz y maestra en Estudios de Género por la Universidad Veracruzana. También tiene una certificación S0308 que es de capacitación presencial a servidoras y servidores públicos en y desde el enfoque de igualdad entre mujeres y hombres. Su experiencia en derechos humanos, equidad de género, seguridad de trabajo, etcétera, con todo su currículum espectacular que nos trae el día de hoy, será de gran valor para comprender mejor los desafíos que enfrentamos y las estrategias que podemos implementar. Así que los invito a aprovechar este espacio de aprendizaje, a participar activamente y a contribuir con sus reflexiones, experiencias para enriquecer el diálogo. Para dar comienzo a la ponencia de esta tarde, comparto con todos ustedes las reglas de participación con la finalidad de poder brindar un ambiente próspero. Mantengamos todos nuestros micrófonos apagados para evitar interrupciones durante la ponencia y nuestras cámaras encendidas para generar una comunicación más asertiva. Durante la ponencia se compartirá la liga de registro de asistencia para generar las constancias de participación de esta conferencia. Sean todas y todos bienvenidos. Les cedo el uso de la voz, maestra. Este es su espacio. Buenas tardes. Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla en este momento. Y un segundito. Ok. Ya la pueden visualizar, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Eh, bueno, como les decía, les agradezco mucho la invitación y sobre todo la apertura para el tema. Me parece que es un tema relevante, tal cual como lo comentó la licenciada Deyanira. Muchas veces pensamos o nos preguntamos por qué se rota tanto personal en las empresas públicas, privadas. Pensamos que solo contar con un buen salario, prestaciones, eh, incentivos, bonos, pensamos que solo eso es necesario para realmente tener como dentro de los centros de trabajo la productividad que deseamos. Pensamos que eso es todo y que con eso basta para que la gente esté bien, esté a gusto y va mucho más allá de eso. Pero que si realmente comenzáramos a voltear a ver las necesidades de
las y los empleados con los que trabajamos, cambiaría mucho la situación. ¿Por qué? Porque si tienes un mal clima laboral, obviamente la gente va a rotar y rotar y rotar y tú puedes tener como tus prestaciones y todo al 100, pero ¿qué pasa? Pues vas a seguir teniendo toda esta rotación. Además, me parece que el atender este tipo de situaciones que ocurren dentro de las empresas, realmente, como ya lo mencionó la licenciada, eh, tiene ese impacto en la productividad, cosa que de pronto no se ve. Si tú tienes a un empleado, una empleada feliz, contenta, a gusto con el trabajo, obviamente va a dar todo de sí y además incluso en algunas ocasiones podría apoyarte cuando lo necesitas, como que fuera, a lo mejor yo sé que si pasa de pronto a fin de mes fuera del horario laboral, que tienes como que ese extra de trabajo, de pronto ahí vas a tener como esa reciprocidad, ¿no? Entonces creo que sí es un tema súper, súper importante. Además, creo, y no me dejarán mentir, yo creo que es una percepción compartida, que el trabajo, desgraciadamente, está, creo que planeado, ejecutado, como si las personas únicamente trabajáramos. Es decir, yo me despierto, voy a trabajar, en la noche regreso a mi casa, me duermo y otra vez la misma historia. Entonces, creo que es un lugar en el que pasamos demasiado tiempo que no es compatible con otros espacios, con otras áreas de nuestra vida generalmente. Y bueno, tenemos que comenzar a prevenir justo que exista violencia dentro de estos espacios, porque qué triste que yo pase 10, 12 horas, porque es la realidad de muchas personas dentro de mi centro de trabajo y que no conozca de estos temas y sobre todo que no se prevengan estos temas. También creo que otra situación que influye mucho es la normalización de la violencia. Hay muchísimos espacios, no solo en el laboral, donde la violencia es algo que normalizamos y nos escudamos mucho en esta parte de decir, es que aquí siempre se ha hecho así. Entonces, a lo mejor yo llego a una empresa, ya sea pública o privada, y de pronto, pues hay mucho toda esta cuestión de la violencia muy persistente, y entonces es, pues si no te gusta, vete, aquí siempre ha sido así. Entonces, esto es una realidad y creo que debemos empezar a hacerlo ver, hacer ver también que hay formas de hacer las cosas. Yo no estoy en contra cuando doy este tipo de pláticas, les platico y ya me voy a adelantar un poco a lo que les voy a ir desarrollando, que para todo hay formas. Yo no estoy en contra de que le llamemos la atención a lo mejor a alguna persona que colabora con nosotros. Sin embargo, creo que hay formas de hacerlo, ¿no? Entonces, un poquito es justo lo que quiero compartir con ustedes. ¿Cuál es, por lo tanto, mi objetivo? Si lo vieron, pues el nombre tiene muy enfocado ahora sí que la acción de prevenir. ¿Y cuál es una de las cosas que necesitamos para prevenir? Primero, conocer. Entonces, quiero aclararles los principales conceptos relacionados a la violencia que podemos sufrir dentro de nuestro centro de trabajo. Aquí es bien importante que les comparta que no toda la violencia laboral surge en el centro de trabajo. Actualmente creo que ya también contamos con todas estas plataformas digitales o incluso fuera del espacio de trabajo podría estar ocurriendo violencia laboral. Entonces, si bien aquí coloqué dentro de nuestros centros de trabajo, no lo limito única y exclusivamente al espacio en donde realizamos nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque hay otras formas también y otros espacios en donde podría ocurrir. ¿Qué es lo que voy a platicarles un poquito? ¿Cuál es el concepto de violencia laboral? ¿Qué es la violencia laboral? Y los principales tres tipos que podríamos sufrir. ¿Cuál es la primera? El acoso laboral. De ahí tenemos hostigamiento sexual y acoso sexual. Y finalmente les voy a compartir que tenemos la obligación, o patrones tienen la obligación de implementar un protocolo para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral en los centros de trabajo a partir de 2019. Entonces, justo todos los conceptos que yo les voy a compartir en este momento son los conceptos que vienen en este protocolo que crea la propia Secretaría del Trabajo. Entonces, ¿de dónde los recopila? Los recopila de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley General de Acceso a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia, incluso algunas especificaciones de la Organización Internacional del Trabajo y también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, es más o menos, de ahí saqué toda la información porque pues resume o recopila toda esta información muy bien. Pero bueno,
Antes de iniciar como tal, siempre me gusta pues hacer esta pregunta: ¿por qué es importante hablar de estos temas? Me gusta mucho cuestionarme el por qué esto, por qué el otro, y pues quise compartir con ustedes esta pregunta: ¿por qué es importante hablar de estos temas? Y bueno, no sé si alguien por ahí quisiera poner tan solo una idea en el chat. Voy a estarles como lanzando 2 o 3 preguntas cortitas para que de ahí lo puedan poner y las voy a ir leyendo. No sé por ahí alguien que se anime. ¿Por qué creen que es importante hablar de estos temas? Evita la depresión en las personas, un punto sumamente importante. Como que antes se dejaba muy de lado todo este tema de la salud mental, ¿no? Y realmente cuando una persona está deprimida y trabajar, uff, se vuelve toda una tarea eh, muy complicada, porque es una verdad que se trata de ocultar, muy cierto. Justo aquí una cuestión que quería como puntualizar. Creo que las prácticas en general dentro del trabajo, desgraciadamente, creo que estamos un poco todavía de pronto acostumbrados a algo que no es tan benéfico para la sociedad. Y entonces de pronto aquí tal vez voy a hablar, yo soy muy idealista y entonces voy a hablar de todo lo que es el deber ser, pero sin embargo es cierto que pues de pronto en la realidad pues dista mucho, ¿no? Entonces justo les quería compartir en este sentido eh, estas 2 estadísticas que me parecieron interesantes y en relación a lo que les estaba platicando, que es que en el primer trimestre de 2022, 25,000 personas renunciaron por motivos de acoso o discriminación. Tenemos un número muy alto. Esta es, digamos, una estadística a nivel nacional, pero bueno, nos da el panorama porque a nivel estatal es muy similar, casi siempre es muy similar el porcentaje. Y durante los últimos 2 años, 3 más o menos, la Profedet ha atendido alrededor de 78% de denuncias por hostigamiento sexual y 22% por acoso sexual y por acoso laboral. Entonces creo que es un tema que ya se está empezando a notar, que ya se está empezando a investigar, que ya hay estadísticas, que ya hay todas estas cuestiones que nos hacen voltear a ver un poquito la situación, ¿no? Entonces, voy a leer por aquí: para visibilizarlo, genera daño psicosocial, precisamente porque pasamos mucho tiempo en el trabajo y la salud mental afecta en lo físico, también en la familia, porque aún sigue habiendo desconocimiento. Por ahí pusieron una preguntita. Más adelante les voy a platicar un poquito de cuáles son las instancias y no tanto de los procedimientos, pero sí como una guía. Es algo que si no se trata se puede volver un problema muy serio, así es. Sí, justo hace que renuncien. En muchas ocasiones el clima laboral es tan malo que de verdad la situación nos lleva a renunciar. Exactamente, también hay muchas personas que carecen de liderazgo o no hay mucha capacitación en este sentido, el estrés laboral, y bueno, coincido con ustedes. Por eso es súper importante que se hablen de estos temas. Y pues como les decía, creo que el primer paso o el más importante es conocer qué es cada cosa, nombrarlo como tal. De pronto algo me está pasando, pero no sé si tiene un nombre, algo me está pasando, pero no sé si esto va como por la cuestión sexual o esto va como por el acoso laboral. eh, ¿qué, qué, qué es lo que me está pasando? Entonces es como el paso número 1 para que podamos identificar qué es lo que estamos viviendo y así poder eh, saber qué vamos a hacer. Y bueno, es importante primero conocer que la violencia laboral pueden ser ya sea actos, pero también omisiones. Muchas veces pensamos que en el no hacer no va a haber violencia o no va a haber algún delito, pero sí, sí lo hay. Justo que se relacionan con el abuso de poder de ciertas personas que dañan ya sea la autoestima, la salud, la integridad, la libertad y la seguridad de la víctima. ¿Cuál es aquí? Si leemos, digamos, esta definición, podríamos decir, es que le queda muy bien a la violencia en general.
Sin embargo, aquí el punto importante es que se ejerce por personas que tienen vínculo laboral, independientemente de la relación jerárquica. Aquí no importa quién sea o en qué parte del organigrama estés, simple y sencillamente que somos o tenemos esa relación laboral. Esa es la parte más importante aquí, el punto como importante para diferenciarla de la violencia en general. ¿Cuál es? Eh, un segundito, ya me estaba adelantando. ¿Cuáles son? Les platicaba los 3 tipos de violencia laboral que podemos sufrir en los centros de trabajo. Es acoso laboral, hostigamiento sexual y acoso sexual. Al menos son de los que hablan recientemente los protocolos justo para atender la violencia laboral. Muchas veces escuchamos acoso laboral o también escuchamos hostigamiento laboral. Sin embargo, quiero platicarles que como tal el término hostigamiento laboral no se utiliza únicamente el término acoso laboral en 3 modalidades. Pero bueno, ¿qué es el acoso laboral? Pues es esta serie de eventos que tiene como objetivo intimidar, excluir, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la víctima. Es toda esta, como digamos, todas estas insistencias, todas estas pequeñas acciones, omisiones que vamos haciendo dentro del ambiente laboral a un trabajador, a una trabajadora, al jefe, a la jefa, a cualquier personal que labore en ese centro de trabajo, que nuestra intención sea justo hacerle daño, causarle daño. Como tal, no hay en el ámbito público, como tal, no existe un protocolo para atender el acoso laboral o el mobbing. Sin embargo, sí se atiende a través de las condiciones generales de trabajo, de la normativa de cada institución, se atiende a través del área de relaciones laborales, no se deja desprotegido y como sabemos de hostigamiento y acoso sexual, tenemos un protocolo federal y un protocolo estatal. El modelo de protocolo del que les empecé a hablar hace un momento sí abarca como tal acoso sexual, acoso laboral y hostigamiento sexual. Entonces, son avances que creo que, más bien dicho, una diferencia que me parece importante señalar, porque es un acierto el que den para las empresas privadas, sí tenemos este protocolo un poco más completo y en el área pública se tiene, o sea, se abarca, no existe el protocolo, pero se cuenta con lo necesario para poder atenderla. Entonces les decía, el acoso laboral no es como en el caso del hostigamiento sexual, ya me estoy adelantando igual nuevamente, en el cual hay una como relación jerárquica, ¿no? Hay una superioridad. En este caso, el acoso laboral se va a llamar acoso laboral en sus 3 modalidades. La primera sería horizontal. Esto puede ocurrir entre personas que realizan las mismas actividades. Yo me dedico a recibir los oficios y otra persona también, hacemos las mismas actividades. Si tuviéramos ahorita voy a enumerar algunos ejemplos de lo que podría entrar dentro de acoso laboral. Si tenemos estas actitudes, va a ser acoso laboral en su tipo horizontal. ¿Por qué? Porque activo y pasivo tienen el mismo nivel o un nivel muy similar en la jerarquía, en el organigrama de nuestra empresa. De ahí viene el vertical descendente, tal cual como la flechita lo marca, viene de alguien que tiene, hablando como dentro del organigrama, jerarquía o superioridad respecto a la víctima. Consideraría yo, en mi apreciación, que es el más común. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ahí lo dicen, pues llegan quienes son los líderes, pues a lo mejor no vienen muy sensibilizados, no hay mucha empatía y entonces aquí es donde entran estas acciones, estas conductas violentas. De ahí poco ocurre, pero está el acoso laboral vertical ascendente, que es cuando yo les platico que traemos de encargo al jefe o a la jefa. Ocurre poco, pero pasa que de pronto alguien sí se anima y se trae de encargo al jefe o a la jefa. Aquí son puestos subalternos respecto al jefe o la jefa o alguien que tiene esa jerarquía o superioridad. Insisto, es como menos común, pero si ocurre,
les decía, el término es acoso laboral en estas modalidades. No utilizamos como tal el término de hostigamiento laboral, ¿sale? Entonces, está este tipo, que es el acoso laboral. ¿Cuáles serían algunos ejemplos? Y para esto yo les invitaría a que consultáramos ya con posterioridad, no se preocupen, no es necesario en este momento, pero hay un instrumento muy interesante, muy útil, que se llama violentómetro laboral, en el que justo nos van colocando cuáles son algunas de las acciones de las cuales podemos ser víctimas. Y aquí es donde yo les preguntaría, yo iba a decir, bueno, tal vez podría citarles algunos ejemplos, sí les voy a dar, pero pues en el chat me gustaría escuchar para ustedes cuáles serían algunas acciones que dañarían dentro del trabajo, es decir, cuáles serían acciones que, en las cuales nos estarían haciendo acoso laboral. Por ahí en el chat alguien que ponga, yo les podría poner la primera, la separación de tu puesto de trabajo, muy bien, aislamiento, bromas hirientes, ley del hielo, muy bien. ¿Alguna más? Por ahí también los donativos como voluntarios, ahí también sería un ejemplo. Es una práctica muy común, pero en realidad entra dentro de la violencia laboral, de acoso laboral. Privar de la libertad, mantenerte incomunicado, así es, también cuando no, nadie se va hasta que yo diga, ¿no? Ya es súper tardísimo, pero de pronto nadie se va hasta que yo diga por cierta situación. También, alguna otra que ya la comentaron, burlas, citarte fuera de el espacio de trabajo sin ninguna explicación, no asignar actividades, ponerte en la camiseta ahora de entrada, no de salida, justo eso iba a decir, negar los derechos laborales, no respetar cuestiones tan básicas como nuestro horario, no respetar cuestiones tan básicas como permisos, como a lo mejor yo ya te había aprobado tus vacaciones, pero a mí se me atravesó algo y entonces pues ya, pues ¿qué crees? Ya no. El famoso también congelamiento, justo por aquí me pusieron exhibirte en juntas haciéndote malos tratos. Esa también es una de las más comunes, carga de trabajo fuera de lo normal o mucha carga o no respetar horarios. Sobre todo aquí en esta yo siempre soy muy, trato de ser muy enfática en decirles, no llamemos la atención frente a otros trabajadores o frente a clientes o público. Es lo peor que podemos hacer. Creo que es una de las violencias más comunes y las que más impacto tienen. ¿Por qué? Porque justo el llamarle la atención tiene esta intención de exhibir. Y entonces también yo muchas veces les planteo la pregunta, ¿qué pasa si yo vengo a adquirir un servicio, yo como clienta? Y entonces veo que le están llamando la atención frente a todos, exhibiéndolo y diciéndolo, no, yo ya te expliqué unas cuantas veces, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa para mí como clienta? Yo digo, pues yo también tengo derecho a, ¿no? Entonces, justo ahí es donde hay que tener mucho cuidado y sobre todo también se genera un clima de mucha violencia en la que entonces eso quiere decir que todas y todos podemos hacerlo de esa forma, no de una forma pues más consciente, madura, empática. Entonces, justo esa parte también hay que cuidarla mucho, sobre todo si vas a salir de vacaciones, te dicen que no sales exactamente hasta que dejes todos tus pendientes. Ahí también hay que recordar en estos temas que hay que ser como parte y parte, ¿no? Ahora sí que doy y recibo, dando y dando por ahí también. Siempre también hay que tener bien en claro esa parte, porque también de pronto no podemos negar que cuando existe la empatía por parte de jefes, de jefas, de pronto también ahí existe como el exceso de confianza en donde ya comienzan como dicen por ahí, damos la mano nos dan la mano y tomamos codo, ¿no? Entonces creo que ahí también es bien importante tener esta parte consciente y sobre todo por el bienestar de todas las personas. Ahora sí que ni de un lado ni del otro lado tiene que haber como ese exceso ese abuso de autoridad, por así decirlo. Y bueno, estos son solo algunos ejemplos. Si se dan cuenta, es como casos de la vida diaria, todas esas situaciones que nos van ocurriendo, que buscan generarnos un daño, ya sea a nivel personal, a nivel laboral, todas esas acciones, incluso yo diría que el violentómetro laboral se va a quedar corto
respecto a las acciones, porque ahí enuncia algunas, pero no sabemos realmente cuántas más podrían estar ocurriendo, ¿sale? También por ahí pusieron obligar a renunciar, se felicita en público y se corrige en privado, muy bien, así es. Así es, se viven a toda hora, no solo en tiendas departamentales, en todas las áreas de trabajo es una situación que les decía que se ha normalizado tanto que creo que ahí está como justo el problema, que aquí siempre ha sido así y entonces tú adáptate, nuevamente yo me adapto al trabajo, no el trabajo se adapta a las necesidades de la vida, sino que yo me tengo que adaptar a cómo se desarrollan, se desenvuelven en este centro de trabajo. Y bueno, ahora sí, ¿qué pasa en el caso de hostigamiento sexual y acoso sexual? Voy a compartirles antes de analizar esta diapositiva, es un videíto que dura muy, muy poquito, no se preocupen, son 2 minutitos. Y ahorita lo comentamos rápidamente. ¿Sabes la diferencia que existe entre hostigamiento sexual y acoso sexual? Antes de conocer las diferencias, debes saber que son conductas de carácter sexual no recíprocas, ofensivas y humillantes, que pueden incluir insinuaciones, manoseos, exhibiciones sexuales y amenazas a la vida laboral de la persona afectada. El hostigamiento sexual es una forma de violencia que se presenta en una relación jerárquica y de subordinación que ocurre principalmente en el trabajo, mientras que el acoso sexual ocurre entre personas del mismo nivel jerárquico, ya sea en el trabajo, la escuela, el hogar, el transporte público o en tu comunidad. Para identificar si eres víctima de estas conductas, es importante saber y aceptar cuando algo te incomoda, disgusta o afecta. Un elemento clave es tu consentimiento. Si dices no, es no. El hostigamiento y el acoso sexual deben denunciarse, porque ambos son sancionados por la ley. Para más información ingresa a cerotolerancia.ymujeres.gov.mx. La verdad, este videito me gusta mucho porque es muy corto y creo que trae la parte más importante, que es como esta diferenciación. Muchas veces pensamos que hay una diferencia muy, muy grande entre el hostigamiento sexual y el acoso sexual. Y en la mayoría de las veces pueden ser las mismas actitudes, tal vez las mismas acciones. La diferencia es quién lo está haciendo. Si pudieron observar y escuchar bien el video, nos lo dice claramente, el hostigamiento sexual son todas estas conductas que buscan. Ay, fíjense que estoy viendo que acá tengo un pequeño error en la diapositiva porque dice en el ámbito laboral, pero no, ahí es como en general, pero es justo el hostigamiento sexual. Lo que quise representar con esta imagen que está abajo es la relación de subordinación, la jerarquía. En el hostigamiento sexual siempre lo va a ejercer alguien que está arriba de mí. Voy a poner un ejemplo. Si yo trabajo en una escuela, ¿quién me podría estar ejerciendo hostigamiento sexual? Si yo soy maestra, el director o la directora. ¿Qué pasa en el caso del acoso sexual? No hay subordinación, pero hay este riesgo, esta indefensión. Sería entre iguales, por así decirlo, entre pares. En el ejemplo de la escuela, si yo soy maestra y hay también otra maestra u otro maestro, las acciones serían entre nosotros, ¿sale? Entonces ahí lo más importante de identificar, hostigamiento sexual y acoso sexual tiene todo que ver con conductas de carácter sexual que nos hacen sentir incómodas, incómodos. En el hostigamiento sexual es de alguien que está superior, hablando, digamos, nuevamente voy a volver como al organigrama, alguien que se encuentra arriba de donde yo me encuentro, y en el acoso sexual realizamos las mismas actividades o actividades muy similares o tenemos los mismos puestos. El videito ya se los puse y me gustaría aquí que quedará muy clara esta parte. El hostigamiento sexual o acoso sexual. Les voy a poner 4 casos
muy, muy rápido. Y ustedes ahí en el chat me van a poner H si consideran que es hostigamiento o me van a poner A si consideran que es acoso, ¿sale? Entonces, por aquí tengo el primer ejemplo, el primer caso. Juan Carlos, jefe del departamento, siempre observa detalladamente a Miranda, su asistente. Además, tiene cierto contacto físico cada vez que se acerca a ella. Miranda le solicitó que por favor dejara de tener estas actitudes con ella porque le hacen sentir muy incómodo. A lo cual Juan Carlos respondió que ella está loca y es su imaginación. Sin embargo, ha intensificado esta actitud. ¿Ustedes dirían que es hostigamiento sexual o que es acoso sexual? Muy bien, hostigamiento sexual. ¿Por qué es aquí hostigamiento sexual? Alguien que me ponga ahí igual en el chat. Porque es su superior, así es, ahí lo dice, él es jefe de departamento y ella es su asistente. Segundo caso. Cintia y Arturo trabajan en la misma área. Ambos desempeñan las mismas actividades. Un día Cintia invitó a salir a Arturo, pero él se negó. Desde ese día Cintia no deja de enviarle mensajes halagándolo todo el tiempo por WhatsApp, por Facebook e Instagram e insistiéndole que salgan. Entre iguales jerárquicos, aquí sería acoso. Muy bien. Muy bien. Juliana camina todos los días 1 hora en el Parque Los Berros. El día de ayer un hombre pasó corriendo junto a ella, le dijo un piropo, entre comillas, y le dio una nalgada. ¿Sería hostigamiento o sería acoso? Muy bien, acoso. Aquí también es importante que cuando no sabemos pues a qué se dedica la otra persona o no la conocemos, asumiremos que somos iguales y por lo tanto será acoso. Y finalmente, Sofía es secretaria de Ulises, quien recientemente le solicitó que se quedara a trabajar en un horario más extenso. Esto con la intención oculta de llevarla siempre a su casa. Y en el trayecto platicar con ella, tocar la pierna discretamente. Sofía ya le solicitó que esta situación parara, pero Ulises se niega, pues se excusan que tienen mucho trabajo urgente. Muy bien, ya por ahí me están colocando. Efectivamente, hostigamiento, nuevamente digamos, ser ella secretaria de él. Muy bien. Y bueno, quisiera, veo que vamos súper bien de tiempo, que vean esta lámina. Para la pregunta que pusieron ahí, en realidad, en cuanto a sería acoso sexual. La pregunta dice, hostigamiento es cuando es alguien superior a uno, pero si fuera al revés, me imagino que sería como que yo a mi jefe lo tuviera estas conductas sexuales, sería acoso porque como tal no existe esta figura como en el acoso laboral que sí tiene, sí hay como este tipo, aquí en realidad no está, no existe como tal, entonces sería la figura del acoso. Y por aquí les puse esta lámina porque es bien conflictiva esta parte, no conflictiva, bueno, sí, nos causa mucho conflicto de pronto esta parte de, o sea, sí es acoso algunas veces, pero otras no. Y por ejemplo, aquí les puse algunas, 2 preguntitas y 3 por ahí afirmaciones que me encuentro mucho. Solo a las mujeres les pasa eso. No, si se dan cuenta, incluso en los ejemplos yo lo puse, esto es algo que nos puede pasar tanto a mujeres como nos puede pasar a hombres. En alguna ocasión les voy a platicar que estaba dando una plática similar y entonces yo les preguntaba, ¿qué pasaría si yo tengo un compañero y entonces siempre va con playeras muy pegadas, que se le ven sus músculos, y entonces yo voy y le toco el brazo y le digo, no, es que se te ven muy bien estas playeras, estas camisas, y pues yo te quiero invitar a salir y así, tráetelas más seguido. Y entonces realmente lo que me respondieron fue, pues eso es suerte. Eso es lo que me respondieron. Entonces, eso me hizo darme cuenta que muchas veces pensamos que esto es algo exclusivo de mujeres.
Y probablemente si a algún compañero, a algún hombre le ha pasado esta situación, estoy segura que igual que nosotras cuando nos pasa, se han paralizado, no saben qué decir, no saben cómo que te agarran hasta desprevenido. Entonces, para empezar, creo que es importante puntualizar que sí es algo que le puede pasar tanto a mujeres como hombres. Luego me dicen, es que los protocolos solo atienden a mujeres. No, los protocolos son muy claros en que se atiende a cualquier persona que pueda ser víctima de esto, ya sea mujeres o ya sea hombres. Entonces, también creo que esta idea va relacionada al pensar de que solo las mujeres les pasa eso y por eso pensamos que solo se protege a mujeres con los protocolos, pero no. Por ahí también está de pronto la pregunta, pero es que yo cómo me doy cuenta, porque yo tengo la buena intención de hacer algo y yo cómo me doy cuenta que a esta persona le va a incomodar que yo le diga que se ve muy bonita con ese vestido. Y entonces yo les pregunto, y esto sí voy a preguntar aquí en el chat, alguien que me pueda poner, ¿cómo se dan cuenta cuando a una persona le incomoda algún comentario que hemos hecho? O algún tocamiento incluso con la cara tan solo, la cara de sorpresa, la voz, hasta el hacerme para atrás, el meter la mano. Tenemos esta práctica muy normalizada, tanto entre mujeres como hombres, de tocar el cuerpo y de pronto paso y como que hasta te agarro y como que te apachurro aquí el hombro o te pico la costilla, cosa que es como una situación complicada porque o sea, no a todas las personas, esperaría que a la mayoría pues no les gusta tanto porque es una situación de pronto incómoda en la que estás tocando ya el cuerpo de la otra persona, ¿no? Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta? Pues en la forma en la que me ve, en la que me habla, incluso con la solicitud explícita de dejar de hacer ese tipo de lenguaje corporal, de dejar de hacer este tipo de tocamientos, de palabras, con las reacciones así es. De pronto también tenemos el otro lado de la moneda, en el que me dicen, lo que pasa es que yo no tuve esa intención. Y les pregunto, ok, si no tenemos esa intención, o sea, ¿qué es lo primero que podríamos hacer para hacerle ver a la persona que tal vez se malinterpretó o no iba por ahí lo que quise hacer o lo que quise decir? ¿Cuál creen ustedes que sería la más rápida y fácil? ¿Qué puedo hacer si alguien tal vez malinterpretó algo que yo dije o que yo hice? Con el diálogo, incluso con el ofrecer una disculpa, con el decir no fue mi intención, disculparse efectivamente, tal vez yo estaba muy acostumbrada a tocar los hombros, pero ahora me doy cuenta que obviamente esta acción no es algo que a todas las personas les gusta, comprometernos incluso no solo a, ay, discúlpame ya, hasta luego y lo vuelvo a hacer, no, sino tomar ese compromiso de ahora ser más cuidadoso, cuidadosa en cómo hago las cosas, que no dañen a otra persona. Tampoco podemos controlar todo lo que las personas piensan y digan al respecto de lo que yo haga, pero yo sí puedo tomar esa responsabilidad y decir, no fue con esa intención, etcétera, etcétera. Sabemos que hay casos en donde eso tampoco entraría, tampoco quiero como dejarlo así como de que siempre voy a pedir una disculpa, porque no, hay muchas veces que la intención no es por ahí o es una situación más grave en la que realmente pues sabemos que con el hecho de disculparnos no vamos como, no va por ahí la solución. Entonces también nada más aquí creo que para tratar incluso de prevenir estas actitudes, esta diapositiva me gusta mucho porque es la realidad de lo que vivimos y entonces de pronto como yo puedo de verdad hacer algo que lastima a alguien, a lo mejor se puede malinterpretar. Tenemos que tener mucho cuidado con cómo nos conducimos. Creo que ya aquí no, por ahí en el video no sé si notaron que decía por ahí, ay, qué exagerada, ¿no? Creo que aquí ya no se trata de quién exagera o quién no, sino de respeto. Y la última, la dejé aquí hasta el final, si es feo es acoso, si es guapo no. Y creo que aquí tenemos que tener mucho cuidado con esta frase, porque creo que eso de guapo o guapa es muy subjetivo. Entonces aquí en lo que nos tenemos que enfocar es en el consentimiento. A lo mejor a mí me parece muy guapo este chico y yo acepto que me dé este halago, pero a lo mejor a mí no se me hace muy guapo y no acepto que me dé este halago. Entonces ahí es mi consentimiento, ¿no? Y aparte, creo que es importante
que se hable de este tipo de frases, porque queremos de pronto como que desviarnos un poco de lo que aquí importa, y aquí es el consentimiento, no como la apariencia o el físico de la persona que está o no haciendo estas acciones. Entonces, hasta aquí voy a hacer el recuento. Recuerden, acoso laboral son todas estas actitudes que nos dañan dentro del trabajo. Hostigamiento sexual y acoso sexual son estas actitudes con relación a nuestro cuerpo, a nuestra sexualidad, que nos llegan a hacer sentir incómodas, incómodos. Desgraciadamente ocurre dentro del ámbito laboral y por eso es que se tiene que hablar de esto. ¿Cuál es la buena noticia? Pues que existe por ahí la obligación de que todos los centros de trabajo cuenten con un protocolo para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral en los centros del trabajo. ¿De dónde viene o por qué? O a ver cómo está el asunto. Bueno, nos espantan, es reciente, por aquí sí tenemos jefes o jefas y no lo conocían. Este es un momento para empezar a implementarlo. Es muy importante, si se dan cuenta, aquí se los puse en 2019, de hecho fue el 1 de mayo de 2019, se incorporó a la Ley Federal del Trabajo la fracción 31 al artículo 132, en la que se incluye la siguiente obligación patronal. Implementar, en acuerdo con los trabajadores, un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual, así como erradicar el trabajo forzoso e infantil. Esto ocurrió en 2019, entonces digamos que todavía es muy reciente, todavía esta situación viene en pañales, por eso es que tal vez nos encontraremos con que en muchos centros de trabajo no se cuentan con estos protocolos. Sin embargo, ¿qué cosa realizó la Secretaría del Trabajo en marzo de 2020 este modelo de protocolo? ¿Para qué? Justo es para que lo puedan atender, lo puedan implementar dentro de los centros de trabajo. Probablemente hay muchas personas que desconocían que esto existía y es la realidad del por qué de pronto no se conoce, es por todo lo que platicábamos, por la cultura en la que estamos, porque se considera que esos temas no son relevantes, porque se considera que esos temas, a mí lo que me interesa es producir, a mí lo que me interesa es cumplir con mis objetivos diarios, semanales, mensuales. Y entonces pienso que la única forma es a lo mejor como atendiendo cosas como qué tantos insumos necesito, cuánto personal necesito, y dejamos de lado esta parte social, esta parte humana. Entonces, por eso tal vez en muchos centros de trabajo no los conocían. Voy a volver a la idea de la prevención. Para prevenir necesito primero conocer. Y parte del conocer también incluso es que yo a través del conocimiento puedo exigir que respeten, pero también puedo exigir en mi centro de trabajo que se tengan con estos protocolos, que se acerquen a lo mejor, que se orienten para que poco a poco se puedan implementar y entonces tengan mejor clima laboral, mejor relaciones laborales. ¿Y qué nos dice el protocolo? Y es aquí lo que quería como hacer como el paréntesis, ¿qué puedo hacer o a dónde puedo acudir si yo estoy siendo víctima de acoso laboral, hostigamiento sexual o acoso sexual? Bueno, el primer lugar al que yo podría acudir sería a nivel centro de trabajo, sería a la persona consejera o personas, que sería el comité de atención y seguimiento justo a situaciones de violencia. En teoría, este protocolo nos dice que si el centro de trabajo es pequeño, tiene que contar con una persona que sea empática, que esté sensibilizada, que esté capacitada, que va a ser la persona que va a recibir las quejas o las denuncias por hostigamiento sexual, acoso sexual y acoso laboral. Y va a ser esta quien va a hacer la investigación, quien va a otorgar medidas de protección, quien va a incluso a realizar medidas de modificación de la conducta. Ahorita se las voy a explicar muy brevemente. Y esto es de manera interna. ¿Cuál es la otra opción que yo puedo hacer? Es ir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y ahí recibir la orientación para poner mi denuncia, mi queja. Puedo también acudir a los centros de conciliación, a los juzgados laborales e incluso el propio protocolo nos lo menciona. El hecho de que tú acompañes o le des la oportunidad a una persona de poner tu queja de manera, llamemos laboral,
no interfiere con el hecho de que la persona quiera iniciar un procedimiento por la vía civil o por la vía penal. Entonces, el protocolo es muy específico en esta parte y pues muy a grandes rasgos les quiero platicar qué qué debe de tener este protocolo y cómo funciona. Bueno, pues trae el procedimiento de atención a casos de violencia laboral. Este protocolo realmente es muy fácil de adaptar en sus empresas, en sus centros de trabajo, porque viene con diagramas, guías de entrevistas, formato de queja, viene específicamente todos los formatos que ustedes necesitan, ya sea para consolidar su comité o a la persona consejera. El comité aquí sería un grupo de personas de las diferentes áreas de su centro de trabajo. También nos habla de las medidas de protección que vamos a otorgar en el caso de que una persona haya sido víctima de hostigamiento sexual o acoso laboral. Nos habla de medidas de modificación de la conducta, es decir, qué voy a hacer para interrumpir estas acciones, qué voy a hacer para prevenir incluso que vuelva a ocurrir o que ocurran estas situaciones dentro de los centros de trabajo, cómo va a ser la resolución de este procedimiento y este protocolo pues trae, digamos, como consecuencia también que se genera un plan de trabajo dentro del centro de trabajo que se basa mayormente en la capacitación a nuestro personal para que podamos informarle algo muy similar a lo mejor a la que ocurrió el día de hoy, podamos compartir violentómetros, podamos hacer campañas, podamos poner un buzón, no sé, todo lo que se les ocurra, aquí entraría y pues esto es a grandes rasgos lo que trae el protocolo. Entonces, creo que aquí esta plática es justo, como les decía yo, conocer cuál es la diferencia para yo poder decir, ok, creo que está pasando esto, de ahí a dónde puedo ir, quién me puede orientar, que sería justo la diapositiva pasada. Tengo muchas opciones, a lo mejor si en mi centro de trabajo no cuentan con este protocolo, pero bueno, aquí está como un listado de cosas instituciones que me pueden apoyar o las vías por las cuales yo puedo recibir atención y finalmente pues dejaría yo abierta la invitación a que dentro de los centros de trabajo implementen estos protocolos siempre buscando el mayor bienestar de su personal. Aquí también, ya nada más para cerrar, es importante que tanto como empleados, empleadas, personal de jefatura, sepamos que el realizar acoso sexual, hostigamiento sexual, acoso laboral, puede ser una de las causas para rescindir la relación laboral, para terminarla. Es decir, a mí me pueden correr sin responsabilidad para el patrón, es decir, me voy sin nada de lo que la ley maneja, sin mi indemnización, se me fue ahorita el nombre, sin mi liquidación, me pueden despedir si yo cometo hostigamiento sexual, acoso sexual. Y yo como jefe, patrona, es importante también que sepan ustedes que si dentro de sus centros de trabajo ocurre eso, ustedes pueden y tienen la obligación, en el caso más extremo, de rescindir el contrato de la persona que tienen colaborando en sus centros de trabajo justo por esta situación. Entonces, de pronto podemos pensar que puede ser algo, bueno, es algo muy, como que es algo de moda, o no va a pasar nada si yo lo hago, o no va a pasar nada si yo lo permito dentro de mi centro de trabajo, y no, porque incluso también, pues, si esta persona decide hacerlo por la vía civil o por la vía penal, muy probablemente nos van a mandar a llamar para saber nosotros como empresa qué hemos estado haciendo, e incluso por ahí nos podríamos hacer acreedores a multas por no cumplir, por no tener y por no haber aplicado este tipo de protocolos. Por aquí nos puso Beatriz que falta mucha difusión en estos temas, falta muchísima y sobre todo porque se hace un efecto, es complicado hablar de estos temas porque vivimos en una sociedad donde el trabajo es muy violento, lo voy a como dejar así. Entonces, ¿qué pasa? Que como se ha normalizado eso y yo tengo mi empresa, si tú quieres venir aquí, tú te adaptas. O sea, si yo soy violenta
pues tú te adaptas si quieres, por así como dirían por ahí, si no, pues ahí hay otras empresas. Entonces, ¿qué pasa? Pues se dan estos temas y a lo mejor yo como empleada, pues dirían, por ahí quiero alzar la voz y como que ahí entra el conflicto, ¿no? Como que son cosas que pasan, son cosas incómodas, pero que se tienen que empezar a hablar y que se tienen que empezar a decir. Entonces, por eso es un tema que de pronto como que no quieren, no se quieren aventar, incluso en un centro de trabajo luego es bien complicado que hagan una plática de este tipo, porque luego empieza, ah, sí, como el jefe tal, ah, sí, como la jefa tal, o como ella o como él. Entonces, es por eso que es complicado, pero creo que es tiempo de que comencemos a hablar. Creo que ahorita últimamente tuvimos un cambio muy fuerte de roles en los que también eso da mucha apertura a que comencemos a hablar de estos temas incómodos que desgraciadamente están muy, tal vez no tan fácil van a cambiar, no está tan fácil el camino para transformarlo, pero por un lado hay que empezar. Entonces, justo, pues bueno, ya ahí es, creo que hasta me quedaron unos minutitos, mi información y pues, bueno, eso sería todo. Obviamente, si alguien por ahí tiene dudas, me platicaron que hay al final ahorita las dudas, entonces, adelante. Ok, para participar vamos a levantar la mano para los que quieran, para hacerlo de la manera más ordenada y respetuosa posible. Yo por aquí tengo, dice, ¿qué procedimiento debe de seguir el tribunal laboral ante estas circunstancias? Era lo que les platicaba, que como tal de procedimientos no les iba como a hablar. Sin embargo, yo soy de la idea de que si alguien está viviendo esta situación, nos acerquemos, porque nos acerquemos, por ejemplo, al centro de conciliación o nos acerquemos a la Profedet, ya sea de manera eh, digital o a través de la línea, porque es mejor que reciban la orientación directa de cada una de las instituciones, porque cada proceso es diferente. Entonces, mi consejo siempre es acércate primero a recibir la orientación, acércate, aprovecha que tienes estos centros y ahí directamente vamos a recibir esta orientación. En todos, y se me olvidó decirlo también en el protocolo, se tiene que abrir una investigación. Y todas estas investigaciones, ya sea por la vía civil, por la vía penal, por la vía laboral, recuerden que siempre se van a ir en apego a lo que dicen nuestras leyes. Eso quiere decir que existirá la presunción de inocencia, que tendrá que haber imparcialidad, que tenemos que aplicar todo lo que mayor beneficie a las partes. Entonces, todos los procesos que ustedes inicien, ahora sí que van a iniciar con su denuncia, su queja. Posterior a ello se va a abrir la investigación en donde se tendrán que analizar todas las pruebas y finalmente se determinará si la conducta fue o no, ¿no? Como en el caso del protocolo de cada centro de trabajo, así lo hace. Les platicaba que este protocolo es muy bueno porque trae guías incluso para las entrevistas que tú tienes que hacer, guías para cómo puedes recibir las pruebas que tengan. Entonces, el proceso va a ser similar en todos lados, por así decirlo, pero para más específico, yo soy de la idea siempre que nos orientemos en el lugar en el que decidamos ahora sí que poner nuestra queja o nuestra denuncia. Ok, también preguntan justo dónde se pueden consultar estos protocolos. El protocolo está, o sea, si lo tal cual lo Lo googleamos, googlean. lo podemos ponerle así, protocolo para prevenir, protocolo para prevenir, atender y erradicar violencia laboral en los centros de trabajo, y automáticamente nos lo arroja de la página oficial de Gobierno de México. Y aquí también estoy casi segura, porque la verdad no actualicé, pero también en la página de la Secretaría, en la parte de todos estos archivos que ellos cargan, también ahí lo podemos encontrar, pero insisto, es muy fácil solamente ponerlo y revisar, eso sí, que sea una fuente de gobierno, pero prácticamente es el primero que nos sale y ya viene en su versión PDF. También el violentómetro, de igual forma, se los puedo, bueno, se los voy a compartir para que tal vez lo puedan también descargar de ahí en el Face o para que se suba la imagen, igual ahí mismo en los comentarios o en una publicación, ya eso ya, de verá, pero les puedo compartir tanto el protocolo
como el violentómetro para que lo puedan, tenerlo. Así es 2020. Me parece que ahí hubo una versión anterior, digamos un intento previo, pero el más actualizado es el de 2020. La reforma fue en 2019 y el modelo protocolo se publicó en 2020. Muchas gracias. Por ahí lo pusieron en el chat del Zoom. No sé, por ahí si alguien más tuviera alguna duda o comentario. Ok, ya por aquí ya está, ya se ve el link en el chat de aquí de Zoom del protocolo. Muchas gracias. Pues sí, como usted lo menciona, maestra, pues creo que una de las partes más importantes en este tema es la difusión y pues estos espacios de capacitación, como verá, bueno, cada vez que tenemos en nuestros jueves de profesionalización temas relacionados con género, la verdad es que el número de participantes aumenta considerablemente y creo que eso me hace pensar o me lleva a creer que todos estamos interesados en mantenernos informados y abrir un poquito esta mentalidad que nos ha hecho normalizar tantas actitudes, acciones y que son del día a día y que justo, o sea, nosotros a veces somos nosotros mismos los que decimos, ay, qué exagerado, o sea, pues, no fue nada, ¿no? Y entonces vemos el violentómetro y vemos que desde una mirada, tal vez una palabra, o un tono, pues ya es considerado violencia, pero pues bueno, lo tenemos tan normalizado que agradezco que haya aceptado nuestra invitación el día de hoy para poder abrir estos espacios en los que agradezco comparta con nosotros todo su conocimiento el día de hoy y voy a compartir pantalla. Muchas gracias y de verdad a nombre de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social, Productividad y del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz, es un honor otorgarle el presente reconocimiento, maestra Sandra Verania Segovia Azamar, por impartir la conferencia virtual de prevención de la violencia laboral a través de la plataforma de Zoom y de Facebook Live de este centro. Como le comentaba al principio, muchas gracias y espero que esta sea la primera, pero por supuesto que no sea la última vez que participa y colabora con nosotros en estos jueves de profesionalización. Al contrario, muchísimas gracias y sí, espero muy pronto volver con muchos más temas. Me parece perfecto, muchas gracias y de igual forma, pues un enorme agradecimiento a todos los participantes del día de hoy. Recordemos que la prevención no es tarea de una sola persona, sino un esfuerzo colectivo que requiere el compromiso de todas y todos. Cada acción cuenta, desde identificarlos y denunciar los casos de violencia hasta fomentar todos, todos los días un ambiente de trabajo basado en la comunicación, el respeto y la equidad. Sigamos construyendo juntos un mundo laboral más seguro y libre de violencia. Los invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo jueves 13 de febrero en punto de las 16:30 horas en nuestros jueves de profesionalización. Gracias a todos, que tengan una excelente tarde y hasta la próxima.